Maharaya es una película de Kollywood, cine tamil del sur de la India, de drama, protagonizada por Vijay Sethupathi como Maharaya. Comencemos. Empezamos viendo a un niño y dos señores en una barbería. El señor mayor es el dueño del negocio y el hombre más joven se llama Maharaya. Es su trabajador junto con el niño. Maharaya le pide al jefe el día siguiente libre, pues quiere ir con su esposa a comprar unas cosas para su bebé. El jefe se molesta pero al final acepta. Luego llega un hombre a que le corten la barba con un pequeño perro, al que amarra en la entrada de la barbería. Al día siguiente Maharaya está en una tienda de juguetes y cruzando la calle frente al negocio, en una casa, está su esposa sentada con su bebé. Sobre ellas hay un estante donde hay varias cosas, entre ellos una caneca con la inscripción Use Me. Maharaya le muestra a la esposa a lo lejos varias opciones de peluches, hasta que ella dice que sí a un conejito morado. Maharaya también toma una imagen de porcelana y la quiere llevar. Cuando va a pagar, ve que un camión en la calle está avanzando sin control y se estampa directo contra la casa donde estaba su esposa. Maharaya deja caer la porcelana y queda en shock. Todos corren a la casa a socorrer a las personas. La historia salta en el tiempo. Vemos a una preadolescente en un colegio. Se llama Jyoti. Es muy buena en deportes, pero no le va muy bien en las demás asignaturas. La profesora de deportes le tiene mucho cariño a Jyoti y la ayuda en sus tareas. Luego vemos una casa en un sector apartado. Es la casa de Maharaya. Este vive solo con su hija Jyoti. También vemos una foto en el altar. Es la esposa de Maharaya y debajo del altar está la caneca de la inscripción Use Me, a la cual llaman Lakshmi. La esposa de Maharaya perdió la vida el día del accidente. Vemos también que Maharaya ahora es dueño de la barbería. Esta se llama Jyoti Saloon y tiene un señor que trabaja para él. Maharaya comparte el tiempo siempre que puede con su hija. Un día en el colegio de Jyoti mandan a llamar al padre, pues el director dice que ella estaba poniendo alcohol en bebidas y que encontraron la botella en su morral. Maharaya le dice que deben investigar, pues su hija nunca haría algo así. Luego llega la profesora de deportes con otro alumno y dice que él fue el verdadero responsable y le da el celular del joven, donde hay conversaciones con sus amigos de su plan con la botella de alcohol. El director abofetea al alumno y Maharaya le dice que se disculpe con su hija. El director con orgullo se niega y van a sacar a Maharaya, pero este se aferra a un tubo metálico. Jyoti le dice al director que por favor se disculpe, pues su padre nunca se irá de ahí. Este, al ver que se armará un desastre, le pide disculpas a Jyoti. Maharaya agradece y se va con su hija. Al día siguiente, Jyoti se prepara para ir a un retiro de competencias deportivas intercolegiales. Le dice a su padre que sea organizado y no olvide limpiar a Lakshmi. Ellos se despiden y Jyoti se va en el autobús con sus compañeras y la maestra. Luego, una noche vemos que Maharaya está tirado en la sala de su casa. Hay mucho desorden y una serpiente rompe un frasco y Maharaya se despierta. Está malherido. Mientras, en un taller mecánico llega un concejal enfurecido, pues en su auto habían unos lentes de sol y alguien ahí los robó. Este golpea al encargado. Luego llega la persona que arregló el vehículo del concejal. El jefe le reclama a este trabajador llamado Dana. El concejal también lo golpea y este se enfada mucho. Esa noche Dana va al bar donde está el concejal, lleva los lentes y los rompe frente al concejal. Este se enfada, pero es Dana quien lo golpea fuertemente. Luego vemos que a la estación de policía llega un hombre que roba motocicletas y al cual la policía golpea como castigo. Ahí también llega Maharaya, quien dice que quiere poner un denuncio por hurto. Maharaya empieza a contar su relato. Dice que llegó a su casa alrededor de las 10 p.m. Se quitó su bolso y escuchó un ruido. Dos hombres forcejearon con él y lo golpearon. Luego se dio cuenta que había un tercer hombre oculto. Dice que no pudo ver los rostros pues tenían pasamontañas. El oficial le pregunta qué le robaron. Maharaya dice que a Lakshmi y explica que es un bote metálico. El oficial se enfada, pues eso no vale nada, pero Maharaya dice que es su Lakshmi. Ese bote salvó a Jyoti de perder la vida cuando era bebé, por eso le tienen aprecio. Maharaya suplica que le ayuden, pero el policía no quiere e intentan sacar a Maharaya, pero él se agarra de las bases de un estante y lo quieren desprender, pero Maharaya hace fuerza y el estante cae. Todos salen corriendo. Maharaya ve una serpiente que estaba
oculta en el estante y la toma, y sale. La policía le ordena que deje la serpiente lejos. En ese mismo momento, en una casa, está el oficial jefe con un caso de hurto de joyas. Tienen al supuesto ladrón y entregan las joyas recuperadas a la pareja. El hombre firma el acta de conformidad para cerrar el caso. Cuando los agentes van saliendo, la pareja corre y les dice que las joyas son falsas, pero el agente dice que esas fueron las que el ladrón les entregó. Y como el hombre fue altivo con el agente antes, este se lo recrimina y se va. Pero notamos que el oficial jefe es un poco corrupto y estaba coludido con el ladrón. Ellos hicieron el hurto y falsificaron las joyas, entregando las falsas y quedándose con el oro, pues saben también que esa familia tiene negocios no muy legales. Luego volvemos a la estación de policía. Ahí llega el oficial jefe y pregunta qué está pasando, ya que ve a todos afuera. Maharaja, quien está sentado, le dice que quiere poner una denuncia por hurto y le relata nuevamente toda la historia al oficial en jefe. El oficial le pregunta si ve alguna característica de los tres sujetos. Maharaja piensa bien y dice que uno de ellos tenía una malformación en la espalda, algo parecido a una oreja. El oficial jefe pregunta si habían joyas en la caneca, pero Maharaja dice que no. El oficial le dice que se vaya, pues es algo insignificante y tienen casos mucho más graves. El jefe lo acompaña a la salida y Maharaja le ofrece dinero. El oficial lo abofetea. Más tarde vemos que efectivamente aceptaron el soborno, pero lo golpearon por hacerlo frente a los demás. Maharaja dice que les dará $500,000 de rupias, lo cual incentiva bastante a los oficiales y creen que si está ofreciendo todo ese dinero es porque en esa caneca hay algo más valioso. Maharaja les paga una primera cuota, por lo que los oficiales van a hacer una revisión a la casa de Maharaja. Él les relata nuevamente dónde y cómo ocurrió cada cosa. Los oficiales ven comida servida y en un armario encuentran un extracto bancario. Ven que Maharaja tiene una cuenta con casi 2 millones de rupias y se sorprenden. Mientras los oficiales hablan afuera sobre el caso de Maharaja, este ve en su celular un video que le envió su hija diciéndole que ya están en las competencias y que quiere verlo a él y a Lakshmi. El oficial jefe se acerca a Maharaja y le pide que le diga la verdad sobre lo que había dentro de la caneca. Maharaja le repite que a él solo le interesa Lakshmi, pues salvó a su hija de pequeña. Le ofrece 200,000 rupias más para un total de 700,000. El oficial no hace más preguntas y acepta. Luego en otra escena vemos a un señor llamado Selvam, quien está con otro, en una casa lujosa, donde tienen a 2 mujeres amordazadas, son madre e hija. Estos les han robado todas las joyas y cosas de valor de la casa. Luego le preguntan a la madre qué más tiene para dar, pero al no recibir más, el compañero de Selvam toma a la joven y la abusa, mientras la madre suplica y mientras Selvam come biryani. También ve un jarrito decorativo y lo pone en su bolsillo. Luego deciden quitarle la vida a la madre e hija y prenden fuego a la casa y se van. Al otro día llega Selvam a su casa. Tiene una esposa y una pequeña niña. Este le da el jarrito, pero la niña lo rechaza. Selvam lo pone en la caneca que tiene la inscripción Use Me. Luego vemos que los oficiales auxiliares van a diferentes tiendas a buscar una caneca parecida a la de Maharaja. Mientras, Maharaja está en la estación de policía. Este hace todo lo que le piden los oficiales. Maharaja va cada día y paga la segunda cuota del dinero. Mientras, vemos recuerdos de cuando Selvam y sus compañeros robaban casas. Además de que su pequeña hija tenía un problema en la parte posterior del hombro izquierdo, pues tenía una herida y el padre la limpiaba y cambiaba la gasa cada día. También vamos viendo a Yoti en las competencias intercolegiales. Uno de los oficiales, quien está buscando la caneca, llega a un lugar grande de venta de variedades para el hogar. Aquí ve a un conocido llamado Nala Shivam y le comenta que busca una caneca como la de la foto. Ahí llama el oficial jefe, quien habla también con el señor Nala Shivam. Este le dice que él les ayudará a conseguir una igual. Vemos que en la estación sigue Maharaja. Aquí llega el dueño del taller mecánico. Este pone una denuncia por la desaparición de su trabajador. Este era Dana. El señor se sienta junto a Maharaja. Este ve la fotografía y tiene un recuerdo. Cuando estaba tirado en su casa, vio un recibo que dejaron los ladrones cuando entraron. Este tenía los datos del vehículo del concejal. Maharaja fue a buscarlo. El concejal le dijo que se apartara, pues no sabía nada. Este habla sobre el tipo que le robó sus gafas y usó su vehículo, es decir, Dana, el cual llega al lugar y, como vimos antes, las rompe frente a él. Cuando Dana se fue, Maharaja lo siguió, pues sabía que él era quien estaba usando el auto del concejal. Dana fue a un depósito industrial donde estaban sus amigos, pues se dio cuenta de que Maharaja lo seguía.
En el depósito todos golpean a Maharaja, pero este se defiende muy bien. Luego pelea con Dana y le pregunta por sus otros 2 compañeros con los que entró a su casa. Dana solo le confiesa que uno de ellos trabaja para la policía y que casi siempre está en la estación. Dana le entierra un hierro en la pierna a Maharaja e intenta huir, pero Maharaja es rápido y con un machete le vuela la cabeza y se va. Maharaja le pregunta al dueño del taller si es pariente del hombre de la foto y este dice que no, pero que desapareció y le dejó una gran deuda. Maharaja le dice que no se preocupe, que ya aparecerá y pone la mano en su espalda. En ese mismo momento entra el concejal a la estación con un cuello ortopédico. Este va a denunciar a Dana y dice que ese día antes de la golpiza otro hombre extraño había ido a preguntar por quién usó su auto, es decir, Maharaja. Este se sienta afuera a recordar el nombre para poner la denuncia. Maharaja se encoge, pero el concejal no lo puede ver, pues tiene el cuello inmovilizado. Luego recuerda el nombre y se lo dice al oficial, aunque es un nombre diferente, pero parecido a Maharaja. Mientras, Nalasivam lleva al otro oficial a un tipo de acería, le muestra al trabajador la imagen de la caneca. El señor dice que les puede fabricar una igual por 2000 rupias. Al oficial le parece mucho dinero, pero como ya no tienen mucho tiempo para entregarla a Maharaja, aceptan. Por otro lado, nos damos cuenta que Maharaja en la estación de policía ha estado todos esos días haciendo seguimiento de los oficiales para encontrar al hombre que Dana dijo que trabajaba ahí. Ya tiene a casi todos descartados. Luego vemos otro recuerdo. El señor Selvam va con su esposa e hija a una joyería, pues quiere comprar un accesorio de oro para su niña por su cumpleaños. Él ordena fabricar una cadena con dije de 2 pies. También vemos que Yoti regaña a su amiga por usar sus zapatos sin permiso, pero ella le dice que los usó porque los suyos se rompieron. La esposa de Selvam le reclama por querer comprar un collar tan costoso, pues piensa que no tienen dinero, pero Selvam le dice que para su hija dará todo, pues es lo más importante para él. 2 oficiales llegan a la fábrica donde están los cuerpos de Dana y sus amigos a investigar, y también empiezan a hacer entrevistas a vecinos. Llega el día del cumpleaños de la niña y el señor Selvam va a recoger el collar. Su esposa lo llama para que lleve algunas otras cosas para la celebración. También le pide que pase por la peluquería y se corte el cabello y la barba. Selvam de camino ve la peluquería Ramki Salon, que es donde trabaja Maharaja. Vemos al perrito atado en la puerta. Maharaja atiende a Selvam, pero va a la tienda por pilas, pues su máquina no está funcionando. Selvam recibe una llamada de su amigo y ve el periódico donde hay una noticia sobre su caso, los robos a las casas, y la policía ya los tiene identificados. Y en ese momento aparece Maharaja. Selvam se preocupa al pensar que él escuchó su conversación, pero no le dice nada. Maharaja le corta la barba y este le paga. Selvam llega a su casa, le dice a su amigo que cree que el peluquero los escuchó y sabe todo. Luego se dan cuenta que el collar de la niña no lo traían. Maharaja ve que al hombre se le olvidó la joya y decide ir a llevárselo, pero cuando llega a la casa, la policía también aparece. Selvam los ve y piensa que Maharaja fue quien llevó a la policía. La policía les dice sus cargos. La esposa piensa que es un error y no lo cree, pero el amigo de Selvam dispara, por lo que lo liquidan. Ahí la esposa se da cuenta de que sí es un delincuente y se arrepiente de estar con él, pues su matrimonio fue en contra de la voluntad de sus padres y ella se alejó de su familia. Arrestan a Selvam. Selvam mira fijamente a la cara de Maharaja, pensando que él los delató. Luego vemos que Yoti y el grupo se disponen a regresar a sus casas. Yoti le regala sus zapatos a su amiga y le escribe a su papá para que le compre otros iguales. Maharaja paga el resto del soborno. Dicen que al siguiente día tendrá su caneca. El inspector junto con Nalasivam van a recoger la caneca a la acería y ven que ha quedado idéntica, solo que está nueva. Los dos van y se la muestran al oficial jefe. Este queda muy satisfecho y dice que deben dejarlo con los acabados de la foto. Nalasivam dice que él puede dejarlo así, con una lija, martillo y pintura lo deja exactamente igual. Por otro lado, el inspector jefe también busca a alguno de sus colaboradores para que sea falso testigo y se culpen por el robo en la casa de Maharaja. Para no sorpresa del inspector jefe, nadie acepta y le dice a su compañero que nadie acepta, incluso ofreciendo 20,000 rupias. Aquí Nalasivam escucha y al saber la cantidad de dinero se ofrece para ser el culpable. Los inspectores se alegran y dicen que debe dar bien su relato, por lo que llaman a la estación y le piden a otro oficial que haga confesar la historia nuevamente a Maharaja. Este así lo hace.
Luego vemos que el bus colegial ha llegado al pueblo y Yoti se queda en su casa y entra. Ya es noche y ve que su papá aún no ha llegado. Esta es la real historia que está contando Maharaja. Dice que cerró su tienda y salió. Llegó a casa y entró a su habitación. Dejó el bolso y se cambió el pantalón. Escuchó atrás un ruido y luego alguien le tapó la boca y otro le puso una venda en los ojos y lo golpearon. Luego se dio cuenta que había un tercer hombre que lo golpeó al final. Vemos que los tres hombres son Selbam, Dana y Nalasivam. Este último abusó de la niña, luego lo hizo Dana, pero Selbam nunca le hacía nada íntimo a sus víctimas. Mientras vemos que Maharaja está en la tienda deportiva buscando los zapatos a su hija, pero debe esperar mucho, ya que no tienen esa referencia. Nalasivam abusó nuevamente de la niña, pero Dana quería liquidarla. Se cansaron de esperar a Maharaja para darle su lección y se fueron después de comer. Selbam dijo que no era necesario quitarle la vida a Yoti. Nalasivam, escuchando el relato de Maharaja, se da cuenta que es lo mismo que ellos hicieron y quiere irse, pero los oficiales le hacen quedar en la estación. Nalasivam llama a Selbam a decirle todo lo que está pasando y que Dana no aparece desde hace varios días. Luego vemos la escena donde Maharaja llega a su casa con los zapatos, pero en color azul. Ahí ve que su hija está tirada y muy mal. La toma y corre al hospital. Maharaja le suplica al doctor que la salve. Luego volvió a su casa y destrozó todo de la rabia. Y fue cuando lo vimos tendido en el piso y pasa la serpiente y lo despierta. Maharaja deja bajo la camilla de su hija a Lakshmi. Ella le contó todo lo que recordó a su papá y lo de la oreja en la espalda del tipo que la abusó varias veces. También le dice que quiere hablar con el culpable de lo que le hicieron, ya que no entiende nada. Maharaja acepta. Por eso buscó a quien planeó todo y por qué. Llega el día de la entrega del bote. Van a la casa de Maharaja con Nalasivam. Este empieza el relato y cuenta todo perfectamente. Y cuando dice que le tapó la boca, hace la seña, pero con la estatura de Yoti. Y Maharaja es mucho más alto. Aquí él tiene la duda. Por eso luego lo abraza y palpa su espalda, notando que es quien tiene la oreja en la espalda. Maharaja siente rabia, pero le dice a los oficiales que no presentará cargos, pues solo quería recuperar su Lakshmi. Los oficiales se enfadan con Maharaja y le dicen que ya saben todo, pues investigaron bien todo el caso, ya que sintieron curiosidad por ofrecer tanto dinero para recuperar una caneca. Descubrieron cómo se relacionó con el deceso de Dana. Esa misma noche que tuvieron la caneca lista, ataron todas las evidencias y resolvieron ese caso. Ya saben que Nalasivam junto con los otros dos hombres lastimaron a su hija y le dicen que puede tomar su venganza, que ellos no lo culparán de nada. Los oficiales salen de la casa y sienten mucha indignación por lo que le pasó a Maharaja. Maharaja, estando solo con Nalasivam, lo golpea y luego le clava el machete en su cabeza. Al final le corta el cuello. También ya sabe dónde ir a buscar al tercer hombre, pues los oficiales se lo dicen. Salió hace poco de prisión y trabaja en una ferretería que distribuye material eléctrico a proyectos inmobiliarios. Maharaja va al lugar, llama a la maestra de Yoti y le pide que la lleve ahí, pues fue lo que ella le pidió. Maharaja pelea con los ayudantes de la obra. Luego llega Selbam. Este se va acercando y cuando Maharaja ve que es Selbam, se siente muy mal. Selbam lo ataca y pelean hasta que Maharaja le parte una pierna. Ahí llega la maestra con Yoti. La niña le pide a su papá que espere afuera, aunque Maharaja no quiere. Yoti se acerca a Selbam y le dice que si eso era lo que buscaba y se lo tira. Son las joyas de oro que tenían con su papá en la casa. Luego Yoti se va. Selbam toma el pañuelo y ve que dentro de las joyas está el collar que le compró a su niña antes de ir a prisión. Aquí vemos un recuerdo. El día del accidente, Maharaja con su esposa e hija pasaron a dejarle el collar a la madre, pues Maharaja no había podido entregarle el día anterior por todo lo que pasó. La esposa de Selbam dice que se lo queden o lo donen, ya que ella no quiere nada de Selbam, pues es dinero que le ha costado la vida a otras personas. Por esto la esposa de Maharaja le dijo que fuera a comprarle un regalito a la niña de Selbam. Ahí ocurrió lo que vimos. La niña que quedó dentro de la caneca fue la hija de Selbam, la otra bebé, y las dos mujeres perdieron la vida. Maharaja tomó a la niña y dijo que era Yoti, y se quedó con ella y la caneca.
Luego Selbam se queda viendo a Jyoti mientras salen y nota la cicatriz en su hombro. Se da cuenta que es su hija y la llama por el nombre. Jyoti no entiende nada. Maharaja le pide que bajen y se acerca nuevamente a Selbam. Siente compasión y enojo con él, pero le dice: ella es mi hija, y se va. Selbam sabe que no es la hija de Maharaja e intenta bajar y grita el nombre de su hija y le pide perdón, pero ya no lo escuchan y se van en un tuk-tuk. Selbam no puede creer que le hizo eso a su propia hija, pues la amaba más que a nadie y le había prometido darle todo. Por esto se deja caer al precipicio perdiendo la vida. Su sangre llena la huella de Jyoti que había quedado marcada en la tierra. Esta película es nueva, es muy buena y muy triste. A lo largo de la película vemos los saltos en el tiempo para ir relacionando los acontecimientos, y todo ese dinero que tenía Maharaja en la cuenta de banco era la indemnización de la empresa de telecomunicaciones dueña del camión del accidente. Él solo gastó dinero para comprar la barbería y el resto lo tenía para los gastos de su hija y para cuando fuera más grande. Maharaja era el único que sabía que su hija Jyoti era la que había perdido la vida, pero como la niña no tenía a nadie y él tampoco, él la tomó como si fuera Jyoti. Por parte de Selbam, muy mal todo lo que hizo, los robos y quitarle la vida a las víctimas. Debía ir a la cárcel, pero tomó odio hacia Maharaja sin sentido, solo por pensar que fue quien los delató. Y así lo hubiera delatado, pues él tenía que asumir su responsabilidad, aunque en este caso ni siquiera lo hizo. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.